Entonces se pueden dar cuenta ustedes que conforme el fluido pasa de un punto, de una área pequeña a una área mayor, y lo hace de manera abrupta o de manera súbita, su velocidad va a disminuir abruptamente. Lo que va a ocasionar es una gran turbulencia, como se observa acá, ¿no? Esta turbulencia, en consecuencia, genera una pérdida de energía. Entonces, la cantidad de turbulencia y la proporción de las pérdidas de energía están en función o dependen de la razón de los tamaños de las dos tuberías, ¿no? Entonces, una pérdida menor estaría calculada en esta forma. ¿Y por qué considero acá la velocidad 1? Si estoy acá en el 1 y este es el 2, ¿por qué no considero acá la velocidad 2? Porque cuando yo voy a cuantificar la pérdida de energía, tendría que tomar la mayor velocidad para que exista una mayor pérdida de energía cuantificable. Si yo tomo la menor velocidad, estaría cuantificando un HL mínimo. Y si voy a sumar todo lo que significa pérdida de energía, se van a dar cuenta después que resulta ser un craso error, ¿no? Entonces, acá pueden darse cuenta ustedes que las líneas de corriente, miren, intentan seguir una desviación de lo que está produciendo este cambio abrupto o cambio brusco. Y como no encuentra una superficie, un límite sólido de soporte, entonces hace que se rompa la capa fronteriza del seno del líquido, permitiendo una gran turbulencia. Entonces, eso es lo que, en esencia, lo que nosotros tendríamos que entenderlo. Hay varias formas de poder calcular el K. Una de ellas es la que tienen en esto, lo que estoy señalando, ¿no? Entonces, los coeficientes 1 y 2 se refieren a la sección pequeña y el 2 la más grande. En consecuencia, los valores de K van a concordar bien con los datos experimentales cuando tienes una velocidad 1, ¿no? O simplemente a velocidades mayores cuando los K son más pequeños que los teóricos. Entonces, para eso te recomiendo utilizar, cuando no los tienes, hay que usar valores experimentales. Y ahí va el primero. Se pueden dar cuenta acá, yo considero, por ejemplo, para una velocidad de 0,6 metros por segundo, que equivale a 2 pies por segundo, y con mi relación de diámetro, porque los conozco, subo, intersecto la curva y voy a encontrar cuánto valdría acá. Pero como a veces se da en esta forma gráfica, o también lo pueden dar en forma de tabla, y tal cual lo pueden ver ahí. La relación de diámetro en función de sus velocidades, de 0,6 a 2 pies, de 1,2 a 4 pies, y así va sucesivamente hasta que puedan encontrar ustedes cuál sería el valor adecuado que tendrían que tomar en cuenta. Bien, ahora otra accidente de pérdida de energía, sí. Profesor, disculpe una consulta. A pesar de que la expansión es súbita, ¿sería válido aplicar la ecuación de continuidad? Ya está grabando ya. O sea, ¿cuál es el propósito de tu pregunta? Simplemente, normalmente hemos aplicado la ecuación cuando es una expansión gradual. No sé si esté bien el término, gradual, pero no hemos aplicado cuando, por ejemplo, aparezca un flujo turbulento, ¿no? Entonces, por eso le consulto si es que es posible No. usar la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es una ecuación que te dice la cantidad de flujo másico que pasa por el punto 1 debe ser igual a la cantidad de flujo másico que pasa por el punto 2, siempre y cuando no se agregue ni se quite flujo entre ambos puntos considerados. O sea, B1 por A1 debe ser igual a B2 por A2. Eso es lo que nos dice la ecuación de continuidad, ¿correcto? Sí, profesor. Entonces, para los efectos tuyos, esto sería
para considerarlo para una ecuación general de la energía, pero para disipaciones que vamos a ver más adelante es un problema, ¿sí? Está bien, profesor, porque como mencionó que esas ecuaciones de valor de K se pueden aplicar para velocidades de 1.2 metros por segundo, y si no tendríamos que ir a las tablas para conocer las velocidades, le preguntaba por eso. Claro, está bien. Gracias. Ahora vayamos a pérdidas en la salida. Cuando hablamos de pérdida en la salida, conforme ustedes lo ven en el tanque, el fluido pasa a través de una tubería, pero la tubería está conectada a un depósito grande, ¿no? Como ustedes lo pueden ver. Entonces, el fluido llega con una velocidad V1 determinada, pero cuando pasa al tanque, toda la energía se disipa dentro del fluido. En consecuencia, hace de que la velocidad disminuya hasta casi cero, ¿no? Entonces, la energía cinética que se ha disipado en el fluido, que era lo que el fluido tenía dentro de la tubería, sería, por lo tanto, es la que se va a perder totalmente. En consecuencia, no habría resistencia a la pérdida. Por lo tanto, el K vale 1. O sea, toda la energía se va. ¿Sí se entiende? Profesor, ¿podría volver a repetir esa parte, por favor? El fluido llega con una energía determinada, con una velocidad V sub 1, pero cuando entra al tanque, donde ya el fluido ya no se mueve, entra en un estado de reposo, entra en un estado de posición dentro del tanque. En consecuencia, la velocidad con la cual llegó, que pasa a ser velocidad sub 2, se hace tan pequeña que tiende a ser cero. En consecuencia, toda la energía que tenía el fluido lo perdió en el tanque. Su coeficiente ya no va a ser 0,1, que sería 99,9% que va a tener de resistencia a la pérdida. Como acá no lo tiene y todo se ha disipado, entonces sería 100% o 1. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que la pérdida en la salida se ha ido toda al tanque. ¿Ahora se entiende? Sí, profesor. Bien. Ahora, como hemos visto la expansión abrupta, ahora veamos la expansión gradual. En la expansión gradual ustedes van de un tubo de menor tamaño a un tubo de mayor tamaño. Pero acá existe la gradualidad a través del ángulo θ. Esta gradualidad hace que la línea de corriente se redistribuyan cuando va de un área menor a una área mayor. Se redistribuyen de tal manera que se genera poca turbulencia. Acá, muy poca. Entonces la separación de la capa fronteriza del centro líquido se minimiza. De tal forma que ustedes van a tener, ¿no?, una manera de cómo determinar cuánto de energía es la que se estaría perdiendo, ¿no? Entonces lo que se hace es que cuando va de un diámetro menor a un diámetro mayor, se desarrolla la desaceleración, ¿no? Debido a la expansión que se produce cuando el fluido circula por un área mayor, ¿no? Por tanto, el ángulo de cono que está formado acá, el ángulo del cono disminuye, ¿no? Porque se reduce el tamaño de la zona de separación y se reduce la cantidad de turbulencia. Eso hace que disminuya las pérdidas. Entonces, de igual manera lo tendríamos con la velocidad sub 1, que es la mayor, que habría que tomar en cuenta para efectos de considerar que la velocidad sub 1 es la velocidad en la tubería más pequeña que el diámetro 1, ¿no? Y la magnitud de K va a depender de la relación de diámetros, D sub 2 sobre D sub 1, así como del ángulo θ, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, acá una tabla que tiene las relaciones de diámetro y los ángulos, a través de los cuales ustedes van a poder encontrar en esa forma, o lo pueden encontrar en esta otra forma, con ángulos mayores o
Una más que considera, por ejemplo, que puedas tener en el eje de los X la relación de diámetro y en el eje de las Y el coeficiente. Y eso le da a ustedes una serie de curvas paramétricas con los ángulos correspondientes. Eso sería la forma gráfica de cómo tendríamos que considerar. En contracción súbita, que es todo lo contrario a la expansión súbita, va de un diámetro menor a un diámetro mayor. Entonces acá van a observar que ¿dónde es mayor la velocidad? Acá pues, donde el área se reduce. Por lo tanto, esta es la velocidad 2, por eso acá tenemos la velocidad 2. Entonces, de nuevo, volvemos a decir que el coeficiente de resistencia depende de la relación de los tamaños de las dos tuberías y a la vez va a depender de la velocidad de flujo. Y ahí lo pueden ver acá, por ejemplo, miren, acá es al revés, ¿no? Antes era D2 sobre D1, acá es D1 sobre D2, y obtienen para una velocidad determinada cuánto sería el factor del coeficiente de resistencia. Así como hay de manera gráfica y también de manera tabular, ¿no? Tal como lo estoy presentando en esa diapositiva. Pero también existe la contracción gradual, ¿no? La pérdida de energía en una contracción gradual puede disminuir en forma sustancial si la contracción pues se va haciendo paulatinamente y la reducción se hace de manera tal que impides o generas el incremento de la pérdida de energía, ¿no? Ahí tienen ustedes, por ejemplo, una forma también, el de 1 sobre el de 2, para dar aquí, ¿por qué de 1 sobre 2? Porque es de mayor a menor, ¿no? Entonces acá sería igual. Pero la velocidad sí tiene que ser, ¿no? ¿Cuál sería la velocidad? Siempre la velocidad mayor, ¿no? Siempre tiene que ser la velocidad mayor. Pérdida en la entrada. Este es un caso especial de contracción. Cuando el fluido se mueve, partiendo de un depósito de un tanque hacia una tubería, el fluido tiene que acelerar de una velocidad despreciable a la velocidad de flujo en la tubería. La facilidad con que la aceleración se lleva a cabo tiene que determinar la cantidad de energía que se está perdiendo y por lo tanto puede determinar el valor de K, ¿no? El valor de K de la entrada que depende de la geometría del sistema. Entonces, la facilidad con que la aceleración se lleva a cabo determina la cantidad de pérdida de energía. La figura que presentamos acá tiene 4 configuraciones diferentes y un valor sugerido de K para cada uno de ellos. La línea de corriente ilustran el movimiento del fluido dentro de la tubería y muestran que la turbulencia asociada con la formación de una vena es causa principal de la pérdida de energía. Esta condición es mucho más severa cuando se genera en la entrada, que se proyecta hacia adentro, ¿no? Por lo que se recomienda acá el valor de K1. Es decir, cuando la entrada tiene no el borde plano, sino ni afilado, sino se mete, el K vale 1. Cuando es de bordes afilados, el K vale 0,5. Cuando es de entrada chaplanada, el borde vale 0,25. Y cuando es redondo es función de la relación del radio con el diámetro 2. Y para cada uno de ellos tendrás el K correspondiente. Cuando esa relación del radio con el diámetro 2 es mayor que 0,5, el valor que adquiere siempre va a ser de 0,04. Bien. Hablemos ahora del coeficiente de resistencia para válvulas y acoplamientos. Acá ustedes van a encontrar que existe una serie de válvulas y una serie de acoplamientos que agrupados los dos se llaman accesorios. Y para eso hay accesorios como fabricantes están en el mercado, ¿no?
de tal manera de que cada uno de ellos hace un accesorio para cumplir con ciertas especificaciones de las instalaciones de los sistemas de circulación de flujos. Entonces, las válvulas se emplean para controlar la cantidad de fluido. Estas válvulas pueden ser de globo, como lo ven ahí, válvula de ángulo, como está ahí, válvula de compuerta, la válvula de mariposa, ahí está, cualquiera de varios tipos de válvulas de verificación y mucho más. Por ejemplo, ahí tiene una válvula de verificación tipo giratorio, válvula de verificación tipo bola, acá es válvula de mariposa, una válvula de pie con alcachofa, que es un colador, tipo disco de vástago, que es el que se utiliza, por ejemplo, para la parte inicial de un sistema de bombeo, válvula de pie con alcachofa colador, tipo disco de bisagra, que también es más sofisticada y se emplea para el inicio de un sistema de bombeo. Los acoplamientos que ustedes van a considerar dentro de las trayectorias o de la circulación de los fluidos hacen que estos puedan cambiar de tamaño o puedan cambiar de dirección. Para eso se incluyen codos de varios diseños. Tienes T's, tienes reductores, boquillas y orificios. Es importante que nosotros podamos determinar cuáles son los datos de resistencia para un tipo particular y un tamaño elegido. Pues va a depender de la geometría de la válvula o del accesorio del acoplamiento, ¿no? Entonces, asimismo, los fabricantes pues proponen o disponen al mercado diferentes tipos de accesorios que tienen ciertas formas o ciertas características. Para efecto de eso, ustedes van a encontrar acá como acoplamientos el codo, un codo de 90, un codo de 90 alrededor largo, por ejemplo, un codo de 45 y diferentes tipos de codos. Si ustedes se pueden dar cuenta acá, el HL es K por la carga de la velocidad, pero el K, acá para el caso de los acoplamientos y de las válvulas, el K tiene esta forma de calcularlo. Bien, cuando hablamos entonces de eso, ustedes tienen el valor del LE sobre D, que se le llama, ¿no?, relación de longitud equivalente. Esta se considera constante para un tipo dado de válvula o para un acoplamiento. El valor del LE, que está en el parte del numerador, se denomina longitud equivalente. ¿Qué es una longitud equivalente? Vamos a suponer que tú tienes acá una válvula de compuerta que es 8 y lo expresamos eso en metros, te da 3 metros. Entonces, ¿cuánto de energía pierdes? 3 metros. ¿No? Entonces, bajo la misma circunstancia, tú puedes utilizar, en lugar de la válvula de compuerta completamente abierta, tú le elevas o lo cambias por una tubería del mismo tamaño que va a tener 3 metros. Y la misma pérdida de energía que produce o desarrolla la válvula de compuerta es la misma pérdida de energía que desarrolla la longitud de tubería de 3 metros. Eso significa equivalente a. En otras palabras, la longitud equivalente es la longitud de una tubería recta del mismo diámetro nominal que el de la válvula, la cual tendría la misma resistencia que esta. Bien, ahora tienen ustedes ahí el término FT. Entonces ya saben cómo calcular el LE sobre D, ¿no? Acá está, miren. Acá está. Ahí para válvula de globo abierto completo, ángulo abierta completa, válvula de compuerta abierta completo vale 8 y un cuarto abierta vale 900. Miren, la cuantificación comparativa entre ambos, entre abierta completamente y un cuarto abierta, miren cuánto de energía se disipa. ¿Correcto? Pero a la vez hay un término nuevo que se llama FT. Es el factor de fricción
en la tubería a la que está conectada la válvula o el acoplamiento, que de hecho siempre va a desarrollarse en la zona de turbulencia completa o en la zona de completa turbulencia. Si nos vamos al diagrama de Moody, se puede observar que hay una línea punteada hacia la derecha, donde el factor de fricción solamente depende del número de Reynolds, ¿no? Ya no depende de la aspereza relativa. Por lo tanto, esta línea cruza al diagrama de Moody en forma diagonal y divide a la zona de completa turbulencia de la zona de transición, del cual está a la izquierda de la misma. Para valores de FT, ahí lo tienen, por ejemplo, acá. Ahí lo tienen. Para valores de FT, factor de fricción en la zona de turbulencia completa, varían según el tamaño de la tubería y según la válvula, lo que hace que el valor del coeficiente K tienen valores determinados y esos van a variar. Ahí tienen la lista, miren. El FT para media pulgada, diámetro nominal, tamaño nominal y los valores que alcanzan. Eso es para tubería de acero comercial nueva y limpia. Entonces, así es como se va a desarrollar. Preguntas hasta acá. Diferentes materiales que puedan encontrar son tuberías que son empleadas para calcular la pérdida de energía. Preguntas. Un sistema de tuberías en serie es aquel donde el fluido sigue una trayectoria única a través de él. Entonces, hay que desarrollar lo que ya prácticamente lo hemos entendido bien, ¿no? La serie de energías que se generan dentro de un fluido y circula por un conducto cerrado, ¿no? Entonces, para tomar en cuenta esto y saber diferenciarlos, que es una energía cinética, una energía potencial o una energía de flujo, todas esas intervienen de una manera u otra en la capacidad para identificar tres clases de sistema de tuberías en serie y a la vez cada una de ellas tiene una técnica para buscar una solución. Entonces, ustedes lo que van a hacer es simplemente, haciendo uso de cálculos matemáticos, encontrar la solución a un problema. Para eso, nosotros hemos conceptuado lo que es un flujo volumétrico, hemos desarrollado la ecuación de continuidad, hemos entendido lo que es la ecuación de Bernoulli y sus limitaciones, y después hemos terminado aceptando la ecuación general de energía, que es para flujos reales. Tomando en cuenta esto, hemos definido o hemos caracterizado a través de un número dimensional que se llama el número de Reynolds para determinar si un flujo es laminar o es turbulento, ¿no? Entonces, en base a eso, poder saber cómo vamos a calcular la pérdida de energía para una tubería recta o en el caso para una válvula o para un acoplamiento. Hemos definido por válvula un dispositivo que permite regular el fluido, permitiendo el paso total del líquido o del fluido a través de esa abertura o simplemente el cierre total y la inhibición del flujo a través de esa tubería. Entonces, eso es lo que vamos a ver y vamos a tomar en cuenta también lo que hemos visto anteriormente, cómo es que la pérdida de energía cambia cuando cambia la velocidad, ¿no? Bien, entonces, para los efectos, ustedes van a poder encontrar un sistema como ese, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ahí tienen un sistema de clase 1. Miren, es un sistema típico que lo considero
como algo bien didáctico, ¿no? Para entender mejor qué es lo que se estudia. Ustedes ven ahí un sistema que tiene una bomba y tiene hacia la izquierda la línea de succión y hacia la derecha la línea de descarga. A su vez, hay una bomba que le adiciona energía al sistema, así como la serie de pérdidas menores que ocasionan las válvulas y los acoplamientos. Entonces, ahí pueden darse cuenta que pueden haber más de un tamaño de tubería, ¿no? Entonces, eso se debe interpretar o se debe analizar en los problemas reales que ustedes van a desarrollar. Lógicamente, pero tomando en cuenta una sola trayectoria continua. Bien, entonces, lo que buscamos acá es determinar la pérdida de energía que una válvula o un acoplamiento desarrolla en el sistema de bombeo, ¿no? Y cuánta energía se pierde o cuánta energía se disipa. Y aquí empleamos un término nuevo. Se disipa en forma de calor, ¿no? Cuando la energía se disipa en forma de calor, es pérdida de energía. Y esa pérdida de energía trae como resultado la pérdida de presión del fluido. Es decir, el fluido pierde presión, disminuye presión. Entonces, la energía que se perdió permite que tengamos que introducir al sistema por medio de una bomba o por otra fuente que está a una elevación mayor, por ejemplo, una carga estática, adicionar la energía que hemos perdido para compensarlo y poder permitir que el fluido llegue hasta el punto final o el punto de interés. Pero hay que tomar en cuenta algo, si las pérdidas de energía son menores, entonces es posible emplear una bomba con su motor complementario pequeño. Si en caso no fuera así, tendríamos que utilizar una bomba más grande. Bien, ahí tienen ustedes los tres tipos de sistemas. La clase 1, que es el tamaño de las tuberías, que tiene que ver con los tipos de pérdidas menores presentes y el flujo volumétrico. La clase 2, ahí entran la carga estática, los diámetros, las válvulas y los acoplamientos que van a desarrollar la caída de presión permisible en un punto clave dentro del sistema. Y en la clase 3, pues habría que hacer un arreglo general para que el sistema pueda tener un flujo volumétrico que el problema exige o que la condición real necesita, ¿no? Entonces, habría que decir cómo yo puedo diseñar un sistema de bombeo o un flujo de fluidos. Entonces, ¿qué válvulas deberían ser las adecuadas para ser usadas en determinadas aplicaciones? ¿Dónde debo localizar el punto crítico para que yo pueda evaluar las presiones, tanto de extrusión como de descarga? ¿En qué lugar debe colocarse la bomba de tal forma que se puedan tener una relación con la fuente del fluido, ¿cierto? ¿Cuáles son las velocidades razonables en las diferentes partes del sistema? Entonces, toda esa serie es todo lo que nosotros intentamos corroborar. Bien. Entonces, entramos acá a este sistema. Acá lo que hacemos nosotros es abordar, miren, este es el 1 y 2. Entonces, el sistema ya lo delimitamos. Lo que está entre 1 y 2 es lo que concierne al estudio. Entre 1 y 2 está toda la tubería hasta que llega al punto 2, ¿no? Entonces, este es un sistema en serie porque está en una sola dirección. Entonces, para eso, yo tengo, en el punto 1, tengo tres formas de energía, ¿cierto? Que corresponden a la energía potencial, a la energía cinética y a la energía de flujo, que están representados en el punto 1, que comúnmente le llamamos carga de velocidad, carga de elevación
y carga de presión. Los términos del lado derecho de la ecuación representan la energía en el punto 2. Pero hay un nuevo término que se llama HA, que es la energía que la bomba agrega al sistema. El nombre común para esta energía le llamamos carga total sobre la bomba. Y esta se va a emplear como uno de los parámetros principales para seleccionar una bomba y determinar su rendimiento. Ahora, ustedes van a tener un término que tienen acá, el HL. ¿No? Acá va a haber HL porque va a haber pérdida de energía. Entonces, yo diría, si yo activo la bomba va a succionar, entonces empieza el movimiento. ¿Correcto? Míralo. ¿Y qué es lo primero que hace? ¿No? Pasa pérdida al entrar a la tubería. Míralo. Hace pérdida de energía por tubería recta en el lado de la succión. Entra la bomba y lo descarga. En la descarga. Primero pasa por una válvula. Después pasa por 2 codos. Y a la vez pasa por tubería recta hasta llegar al punto 2. Entonces, esa pérdida de energía que es por tubería recta y por la válvula y los acoplamientos serían pérdida a la entrada, pérdida por la válvula, pérdida por los codos, pérdida por la tubería recta en el lado de la descarga y pérdida a la salida. Entonces, eso sería para nosotros lo que tendríamos que considerar. Ahí tienen ustedes un ejemplo, ¿no? Nos pide calcular la potencia, o sea, el P sub A. El P sub A proviene del H sub A. Nos dice que la eficiencia es 73% y que el caudal es de 54 metros cúbicos por hora. Vamos a verlo. El caudal es igual a 54 metros cúbicos por hora, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? Alcohol metílico. ¿Qué tienes en el lado de la succión? En el lado de la succión, ¿qué tienes? 15 metros de largo. Una L es igual a 15 metros. El tamaño de la tubería. Entonces, el diámetro es igual a 4 pulgadas de acero cédula 40. ¿Cierto? Ahora eso nos dice la tubería de ahora. En la tubería de la descarga, ¿no? Entonces acá le ponemos lado de la descarga. Ahí tenemos, ¿cuánto es la longitud en el lado de la descarga? 200 metros. ¿Y qué tamaño tiene? Tiene tubería de 2 pulgadas, perdón, de 2 pulgadas, cédula 40. Miren, ¿no? Suponga que la entrada del almacenamiento 1 es a través de una bomba de bordes cuadrados. Entonces, entrada de bordes cuadrados. ¿Correcto? Pero a la vez nos dice que es alcohol metílico. El alcohol metílico usted lo puede encontrar en la tabla de propiedades físicas de los líquidos comunes, que está a 25 grados, ¿no? A 25 grados Celsius. Ahora nos dice también a la vez que la válvula está abierta con vuelto y es una válvula de tipo globo, ¿no? ¿Dónde se encuentra? En el lado de la descarga, ¿no? Válvula
tipo globo completamente abierta. Ahí lo tienen, miren. Esto es lo que tenemos. Muy bien, y acá nos vamos entonces acá. Mírenlo. Lo voy a poner por acá. Y lo pongo acá. Ya. Entonces pueden ver ustedes acá. Si yo tengo delimitado el punto 1 y el punto 2, entre el punto 1 y el punto 2 aplico la ecuación general de la energía, que sería este. V sub 1 más Z sub 1 más la carga de la velocidad es acá, ¿no? V sub 1 al cuadrado sobre 2G más HA menos HL. El HA te da la bomba y el HL te da la pérdida de energía. Es igual a P sub 2 más Z sub 2 más velocidad 2. Ahora, si ustedes comienzan a observar, se van a dar cuenta, ¿no?, que el tanque en el punto 1 está abierto a la atmósfera y en el punto 2 también están abiertos a la atmósfera. Por lo tanto, la presión 1 manométrica y la presión 2 manométrica resulta ser 0, ¿correcto? Entonces, este valor se va. Ahora, cuando empieza con una velocidad muy pequeña al succionarlo, ¿no? Al ser tan pequeño y eso elevado al cuadrado se hace mucho más pequeño, por lo tanto tiende a ser 0. Y acá en la velocidad 2, a punto en el cual también es tan pequeño que tiende a ser 0. Entonces nos quedaría Z1 más HA menos HL es igual a Z2. Si la ecuación final que tú lo analizas al final y con la cual vas a trabajar, la que tú obtienes es esta, la que ustedes obtienen es esta, mírenlo acá, lo voy a poner así y con negrita, ¿no? Y lo voy a agrandar. Si la ecuación queda así, entonces todo para adelante y comienzo a revisar. Si a esta ecuación ustedes le agregan un término, simplemente todo no vale. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que no valga? Porque ahí han desarrollado error conceptual. Los errores de procedimiento se pueden pasar, pero el error conceptual no. Si por A o B, le digo, les llegara y ustedes emplean más P sub 2 sobre P específico, entonces fueron, pues. ¿No? Bien. Ahora, como te piden hallar HA, Z2 menos Z1, ¿cuánto es? 10 metros. ¿Cierto? Es 10 metros. Entonces lo único que nos falta es encontrar HL. Miren, les falta encontrar HL. Ahora veamos entonces el primero. El HL, acá está, es pérdida a la entrada. Como este es el lado de la succión, yo le pongo H1K por la carga de la velocidad en el lado de la succión, por ahí le pongo sub S. ¿Correcto? Muy bien. Sale y recorre 15 metros de tubería recta. Entonces es pérdida de energía por fricción para tubería recta, sea flujo laminar o flujo turbulento, la ecuación de Darcy. Entonces tienes acá H2, factor de fricción del lado de la succión, por la longitud de la succión, por el diámetro de la succión, por la carga de la velocidad en el lado de la succión. ¿Correcto? Entonces acá, para poderlo asegurar, yo lo pongo así, miren. Para poderlo sensibilizar, ¿no? Entonces yo tendría acá, mírenlo, estoy acá y estoy en la bomba. De la bomba sale
¿Y qué es lo primero que toca? Una válvula de globo. Pero como la válvula de globo, hemos dicho en la clase anterior, cuando es válvula o es acoplamiento, ¿cuál empleamos? Esto, ¿cierto? El K sería igual, como por decirles acá, yo diría HL es igual a K por la carga de la velocidad, ¿cierto? Esto es lo que hemos visto al cuadrado, ¿no? ¿Qué es K? Es el de acá, ¿cierto? K es este K es este. Bien, entonces, estamos acá. Como es la válvula de bola, así dice, ¿no? Acá, es una válvula de globo, perdón, abierta por completo. Entonces, acá sería FT, ¿cierto? Mírenlo acá. Copiamos y lo ponemos por acá. Ahí lo tenemos. Este es FT, ese es lo que tendríamos, ¿no? FT por LE sobre E por la... Ahí quedaría. Bien, pero como acá estamos, que ya pasó la bomba para acá, entonces este sería descarga. El LE sobre D de la válvula de globo completamente abierta por la carga de la velocidad en el lado de la descarga. ¿Estamos? ¿Sí? Acá. Sí, profesor. Acá seríamos. Ahora nos vamos a este. La válvula entra un codo y entra otro codo. Entonces, acá es como son dos codos, serían 2 por F de T, que es el mismo, por el LE sobre D, que es diferente, por la carga de velocidad de descarga, que también es la misma. Cambias este valor con este valor. Ahora nos vamos al H5. El H5 es la pérdida de energía de la tubería recta en el lado de la descarga. ¿Cuánto es en el lado de la descarga de la tubería recta? Ahí está. Entonces acá tendría la velocidad que es 1,83 por el diámetro del lado de la succión es 0,1023 y por la densidad, que también lo encuentran en la sala, mírenlo. A ver acá. Acá está. Tubería de acero, cédula 40, para 2 pulgadas. Acá está el diámetro interior, ¿no? Y acá está el diámetro exterior. Y acá tenemos las áreas. Para 4 pulgadas el área es 8.213 por 10 a la menos 3, que lo hemos puesto. Para 2 pulgadas es 2.168 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, que también lo hemos puesto. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que tendríamos para tuberías, ¿no? Para áreas. ¿Correcto? ¿Se entiende? Ah, profesor, entonces quiere decir que de esa tabla ha sacado el valor de las áreas de Claro, succión y esa de tabla que la descarga. tienen ustedes. Ah, ya, ya. Bien. Entonces, como lo tienen acá, ya han calculado la velocidad, que tienen el diámetro. Ahora, ¿de dónde encuentran ustedes la densidad? Acá está. ¿Ve? Propiedad de los líquidos comunes, el alcohol metílico. 0,789, gravedad específica, por 1000 sería 700
789 kilogramos por metro cúbico. El peso específico 7.24, la densidad acá está en 189 y la viscosidad dinámica que sería esta. Entonces, nos vamos para poder entender esta parte. Entonces aquí reemplazamos y obtenemos el Reynolds de succión. Es 2,6 por 10 a la 5. Y el Reynolds de descarga es 5,12 por 10 a la 5. Para cada uno de ellos tiene su diámetro aspereza relativa. El diámetro entre la aspereza. ¿Cuánto vale la aspereza? Pues 4.6 por 10 a la menos 5, para el caso del acero. Igualmente acá. Entonces, con el Reynolds y con la aspereza voy a encontrar el factor de fricción para la succión y para la descarga. Y eso lo pueden ver acá. Ahí estaría. Uno es para la succión y el otro es para la descarga, tal cual. Y ahí están los valores. Y ahí están también las rugosidades. Bien. Acá está. Para bordes cuadrados. ¿Cuánto sería? Pérdida de la entrada para bordes cuadrados. ¿Cuánto vale el K? Acá está. Acá está. ¿Cuánto vale el K? Para bordes afilados, bordes cuadrados, el K vale 0,5. ¿Eh? 0,5. Ahora, este F ya lo tenemos 0,018. Este F de T, este es para descarga de 2 pulgadas. Como esta serie no se va a leer de nuevo, acá está. Para 2 pulgadas, 0,019. ¿No? Entonces acá tendríamos 0,019. ¿Cuánto vale el LE sobre D para una válvula de globo completamente abierta? Así está. Válvula tipo globo completamente abierta. Ahí está. ¿Cuánto vale? Válvula de globo abierta por completo. 340, ¿no? 40. 340. Entonces reemplazan acá 340. El LE sobre D. Ahora va para el codo estándar. Ahí está. ¿Cuál es el codo estándar? De 90, el LE sobre D vale 30. Más nos faltaría. Esto ya lo tenemos. Y este FD que vale 0,02. Y este último, ¿cuánto vale este K? Pérdida a la salida. ¿Cuánto vale ese K? Sigamos entonces. Acá tenemos el HL. Acá yo le voy a llamar a este. Yo le llamo L1, L2 para que sepamos qué es fricción, ¿no? Sería 0,5 por la carga de la velocidad, que es 0,17. 0,18 por 15 sobre 0,123 por la carga de la velocidad. En el lado de la succión, acá tenemos. El HL3 es la pérdida de energía por visión en tubería recta, ¿no? En el lado de la descarga, 0,019 por el FDT, ¿no? Por 340 por 2.44. El HL4 es para los codos. Aquí estarían los codos. Este de acá es para el tubería recta. El L200 acá es 0,0525. Y acá el HL, que sería 15. 1, el K, porque todo se disipa. Entonces deberíamos tener entonces acá 2.44 más 185.9 más 2.78 más 15.76 más 0.45 más y 0.09 igual. Y nos va a dar 207.42, que sería el HL total. Pero como el HL total acá, esto sería
más 10, ¿no? Que sería el Z2 menos Z1, que es el de acá. Entonces acá vamos a tener 10 más 207.42, que nos da 207.42 metros, que sería el HL. Ahora, la potencia es el producto de la energía que la bomba añade al fluido por el peso específico por el caudal por la eficiencia. Si acá tenemos 217.42, que es el HA, el peso específico hemos dicho que es 7.74, ¿no? Mírenlo. Para el caso del alcohol, 7.74. ¿no? Y acá sería el caudal. Por lo tanto, la eficiencia es 0,76 y tendríamos 33.2 por el cubo newton metro sobre segundo, que serían kilowatts, ¿correcto? Y eso es lo que estaría buscando el problema. Y todo lo que he podido tratar de entender matemáticamente. Profesor, Sí. ¿podría solamente repetir a qué representaba cada H1, H2, H3, así? Solamente, sí entendí el procedimiento todo, sino que quiero saber qué es lo que representa cada parte. Cuando se activa el motor y la bomba en simultáneo, se activa la bomba, mueves al impulsor y generas una variación de presión. Esa variación de presión hace que este fluido se mueva. Ahí está. Y sigue acá. Ahí está. Cuando se mueve, va de un diámetro mayor a un diámetro menor. Pero hemos visto cuando es pérdida de entrada, si esa acá tiene bordes cuadrados o bordes afilados, el K vale 0,5, según las tablas. Entonces el fluido recorre la longitud del lado de la succión, entonces hay pérdida de energía por fricción por tubería recta. Se aplica la ecuación de Darcy. Pasa la bomba y lo descarga. Y lo primero que hace es tocarse con esta válvula, que es una válvula de globo abierta por completo. Sigue y pasa por este codo y este segundo codo. Y también hay pérdida de energía y lo tiene que calcular. Hasta ahí tendríamos 1, 2, 3, 4, pérdida en tubería recta a la hora de carga 5 y la pérdida a la salida sería 6. ¿Sí se entiende? Sí, sí, ahora sí, profesor. Gracias. Bien. Ustedes deben tomar en cuenta que cuando se acciona la bomba, se debe poner atención muy específica a la presión en la entrada de una bomba. Esa tiene que ser elevada de tal manera que hagamos sostenible el flujo del fluido, porque es la única forma como hay que hacerlo. Si en caso no, por ejemplo, si en caso del orificio, el fluido que debe llegar al orificio de entrada del impulsor, baja tanto la presión que puede igualarse con la presión de vapor, y eso genera bolsas de vapor, y eso sería dentro de la bomba. Pero la bomba, hidráulicamente hablando, ha sido diseñada solamente para mover fluidos, o sea, líquidos. Si hay una fracción de vapor, entonces va a malograr el diseño mecánico de la bomba. Entonces, para evitar esto, necesitas tener suficiente cantidad de presión de succión para que la bomba pueda mantener el fluido como líquido. Y el líquido es un fluido incompresible, ¿no? Entonces, decimos acá que con eso estamos evitando un término que se llama cavitación. Bien. Ahora, si en el problema han visto que tenemos 207.42 metros, ¿qué serían? Newton metro sobre Newton. O sea,
207.4 o 217.4 metros, metro de energía por cada newton de peso de fluido. Es alto, ¿no? Es considerable. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es hacer una propuesta de cómo hacer para que se pueda minimizar las pérdidas de energía, al mismo tiempo que se mantiene pues el tamaño físico del sistema de bombeo, permitiendo que se puedan trabajar con costos razonables de los componentes. Ahora, para seleccionar una tubería, lo deben hacer de acuerdo a las recomendaciones que se han tomado en cuenta cuando hemos hablado de las tuberías y su diseño y su naturaleza del material del cual está hecho, ¿no? Debemos determinar los tamaños aproximados en el lado de la succión y en el lado de la descarga para transferir el líquido, ¿no? Cuando las tuberías son muy largas, se maximizan la pérdida de energía. Por lo tanto, hay que reducir las longitudes para minimizar sus pérdidas. Y a la vez, no hay que considerar tamaños pequeños. Me refiero a tamaños al diámetro, sino tamaños grandes, que van a permitir que las velocidades puedan bajar. Ahora, si ustedes, por ejemplo, compran o tienen una sola tubería de 1 pulgada, pero su bomba es de 3/4 de pulgada, pues tienen que usar un reductor, ¿no? Que permitan la conexión tanto del tubo como hacia la bomba. Entonces, habría que trabajar con reducciones o con expansiones graduales, que van a producir una baja pérdida de energía, ¿no? Muchos de estos están disponibles de manera comercial y estos son utensilios estándares, ¿no? La longitud en el lado de la succión debe ser tan corta como sea posible, ¿no? Se recomienda así emplear válvulas de control y el apagado de pérdida baja, como son la de tipo compuerta o la de tipo mariposa, a menos que el diseño proponga o requiera otro tipo de válvula. En ese caso, habría que considerar, si no es compuerta o mariposa, habría que considerar la válvula de globo, ¿no? Frecuente es desear colocar una válvula de cierre en cualquier lado de la bomba, con el fin de permitir, con el único propósito de desinstalar la bomba para hacer el mantenimiento. Quiere decir que acá debería haber una válvula, ¿no? Con una universal, se ve la universal y la bomba sale. Bien. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuánto era lo que tenía? Lo voy a poner por acá. Lo corto, ¿eh? Y lo pongo acá. Por una cuestión de precaución, acá. Dice, ¿cuánto tiene el lado de la succión? Según el texto, según lo que acabo de copiar. ¿Cuántos metros tiene? 15 metros. 15 metros. Es una longitud considerable. Entonces, lo que se recomienda es que la bomba se traslade lo más cerca posible al depósito, de modo que la línea de succión sea lo más corta posible, permitiendo su practicidad operativa dentro de la bomba. A su vez, habría que colocar una válvula en la línea de succión antes de la entrada de la bomba, para permitir que ésta se pueda retirar o pueda recibir un mantenimiento sin drenar el depósito. Para esos casos se suele emplear más válvulas de compuerta. ¿Por qué? Porque eso permite que la pérdida de energía sea menor, sea pequeña, durante la operación normal con una válvula abierta por completo. Para determinar un tamaño apropiado para la línea de succión, ustedes tienen que consultar una velocidad de flujo que suele ser recomendada para tuberías y ductos y que nosotros hemos considerado. Por ejemplo, para un flujo de 50 metros cúbicos por hora,
se sugiere la tabla que sea para una tubería de 3.5 pulgadas, ¿no? Pero el problema está empleando tubería de 4 pulgadas, lo cual es aceptable, pero una velocidad de 1,83 en el lado de la succión produce una carga de velocidad muy baja de 0.17 metros, con lo que correspondería una pérdida de energía por fricción pequeña. Ahora, la pérdida de energía en el lado de la descarga tiene una longitud de 200 metros, tal cual está ahí, lo cual es bastante elevada, sobre todo por la alta velocidad que desarrolla, ¿no? Que de 6 punto y tanto, de 6.92 metros por segundo. Entonces, para los efectos de eso, se sugiere aumentar el tamaño de 2 a 2.5 pulgadas aprox, ¿no? Sin embargo, esa longitud extensa que está en el problema, y sobre todo especifica que es un tubo de acero, debería hacerse para tubo de acero de 3 pulgadas, cédula 40, ya no de 2.5, en el comercio habrían de 3 pulgadas, que va a producir una velocidad de 3.15 metros por segundo y una carga de velocidad de 0,5. Ahora, si ustedes comparan la velocidad original de 2.44 para la tubería de 2 pulgadas, esto constituye una reducción de casi 5 veces, como lo pueden ver, entre 2.44 metros a 0,54 metros, una reducción proporcional hasta de 5 veces, ¿no? Ahora, si la válvula de globo que está en la descarga, que es esta, lo debemos reemplazar por un tipo que tenga menor resistencia, porque la longitud equivalente es 340. Ese está entre una de las más altas, como lo pueden ver ahí. Entonces, una válvula de compuerta abierta por completo tiene un LE sobre D de 8, por lo tanto sería más recomendable y sería 42 veces menor. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno de los puntos que habría que considerar es disminuir el área de la succión de 15 metros a 1.5 metros, ¿no? Eso sería algo factible de poder ser adicionados, que los 13.5 metros que tenemos, que está quedando en el área de la succión que le estamos quitando, eso puede ser agregado al lado de la descarga. Por lo tanto, ya tendríamos no 200, sino 213.5 metros. En la línea de succión, ya hemos dicho, debemos colocar una válvula de compuerta, pero de manera completamente abierta, ¿no? Hay que incrementar el tamaño de las tuberías de 2 a 3 pulgadas, cédula 40, con una velocidad de 3.15 metros por segundo y con una carga de velocidad de 0.54 metros. Si vamos, lo que nos piden también es que reemplacemos la válvula de globo por otra de compuerta completamente abierta. Entonces, habría que hacer todos estos cambios, lo que va a permitir que se tenga que reducir la energía, ¿no? La energía que la bomba añade a la bomba. Por lo tanto, si reducimos eso, vamos a darnos cuenta que de 217.4 metros pasa a 37.9 metros, lo cual va a reducir la bomba de 33.2 kilowatts a 5.8 kilowatts, lo que casi hace que sea 6 veces menor potencialmente hablando. Miren, ese es el análisis que habría que hacer y es lo que les pido a ustedes que hagan, ¿correcto? Preguntas. Los ejercicios o algo así nos estaba hablando sobre cómo van a venir una cosa así. ¿Cómo? No, digo, ¿alguna pregunta hasta acá de lo que yo acabo de hablar? Creo que no, profesor, todo ha estado claro. ¿Todo está entendido? O sea, ¿ustedes no tienen problemas para poder desarrollar el examen? El examen tiene 35% de procedimiento matemático y 65% de análisis. Quiere decir que ustedes van a tener
que analizar e interpretar el resultado y proponer qué sería la contrapropuesta que harían para efecto de producir proponer una bomba que tenga menos costo, ¿cierto? ¿Y qué sería lo más recomendable? Cambiar una válvula de globo por una válvula de aguja, por ejemplo, por una needle, o simplemente cambiar la válvula de globo por una válvula de bola, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cómo ustedes lo tengan. Eso es lo que debe importar acá. Bien, preguntas acá. Tiene que ver la parte de la rentabilidad económica, sino tiene que ver bastante también con la parte del fenómeno físico, estudiado bajo los principios físicos que tienen las ecuaciones. Esas son las que determinan esa condición. O sea, no es porque yo lo digo, sino porque así está escrito. Y es algo que ustedes lo pueden discutir, pero en la medida en la cual lo sepan fundamentar. La fundamentación tiene que estar validada, ¿no? O sea, tiene que estar refrendada. Vuelvo a repetir, no pueden haber dos interpretaciones iguales. Si alguien copia o hacen en grupo, siempre sale la estructura de la discusión en todos y cada uno de los que estuvieron. Entonces se hace como un factor común en los 5 o los 6 que discutieron o interpretaron y lo cambiaron las palabras, pero cambian la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo. Entonces, yo lo único que les pido es que recurran a su responsabilidad, a su integridad que cada uno de ustedes tiene para resolver el problema o los problemas. A lo mejor lo haces mal, pero es lo que tú has entendido. ¿Por qué lo hiciste mal? Porque no preguntaste. Estoy preguntando. ¿Alguna duda que tuvieran? No. Ya no interesa tanto el procedimiento, lo que a mí me interesa más la interpretación. Si eso no está en los libros, por si acaso, no busquen en los libros. A lo mejor el problema está resuelto, pero no tiene interpretación. Entonces, si ustedes buscan el problema resuelto, lo que van a hacer es copiarlo y se van a ahondar más todavía en la ignorancia. Porque ni siquiera van a saber qué es lo que cogieron, qué entendieron el problema para poder discutirlo. Entonces, la idea es entender la propuesta del problema y ver la manera cómo tiene que ser discutida. ¿Sí me debo entender? Sí, querido, ha quedado claro. Muy bien. Entonces, nos quedamos acá y a las 5 en punto, 5 y 5 entro con el grupo de consejería.